Pensemos en esto por un momento. El Japón que hereda el emperador Hirohito es una potencia militar, con un espíritu expansionista. El Japón que deja tras su muerte, bueno, es una democracia pacifista y un gigante económico mundial. Esta es la historia de esa transformación, que es, como poco, increíble. Y todo visto a través de la figura del hombre que estuvo en el centro de todo. Mirad, es que el contraste es brutal. En 1926, cuando Hirohito sube al trono, Japón es un imperio marcial, expansionista. Pero 63 años más tarde, cuando muere, en 1989, lo que deja atrás es una democracia pacifista, una de las mayores potencias económicas del planeta. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible un cambio tan radical en la vida de una sola persona? Y esa es, precisamente, la gran cuestión que vamos a desgranar hoy. Porque para entender el Japón del siglo XX es absolutamente fundamental entender la figura, muy controvertida por cierto, de su emperador más longevo. Así que, vamos a ello. Es que Hirohito no fue solo el emperador con el reinado más largo de la historia de Japón, no. Fue también una de las tres figuras clave de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, al mismo nivel que Hitler y Mussolini. Su historia personal es, en el fondo, la historia de su nación en el momento más decisivo que ha vivido. Pero, para entender al emperador, primero hay que entender cómo fue el niño. Y su educación, bueno, no tuvo nada de normal. Fue separado de sus padres, tal y como dictaba la tradición imperial, y se le sometió a una formación durísima, diseñada para una cosa: eliminar cualquier atisbo de debilidad y forjar un gobernante de hierro. Y aquí, ojo, porque este punto es crucial para entenderlo todo. Antes de su abuelo, la figura del emperador era casi simbólica, sin poder real, pero la restauración Meiji de 1868 lo cambió absolutamente todo. El emperador pasó a ser el comandante supremo, el mismísimo centro del nuevo Japón. Vamos, que Hirohito no nació para ser un símbolo, nació para gobernar. Una de las mayores influencias de su vida fue este hombre, el general Nogi, un héroe de guerra que acabó convirtiéndose en su figura paterna. Fue Nogi quien le inculcó el estricto código samurái del honor, del autosacrificio y sobre todo un nacionalismo ferviente. Y este ideal, precisamente, es el que definiría la primera mitad de su reinado. Y claro, todos esos ideales que le inculcó Nogines no tardaron en convertirse en política de Estado. Llegamos a la década de 1930, con Japón pasándolo fatal por la Gran Depresión y sintiéndose acorralado por las potencias de Occidente. ¿Qué pasó? Pues que los militares tomaron el control. Y bajo la atenta mirada de Hirohito, se lanzaron a una campaña expansionista súper agresiva, porque estaban convencidos de su destino divino: dominar Asia. Fijaos en esta cifra, por favor. Casi el 70% del presupuesto nacional iba directo al ejército. Esto no es solo un dato económico, es la prueba de una nación completamente volcada en una ideología militarista. La educación, la industria, la política, todo, absolutamente todo, giraba en torno a la guerra. El ejército no era una parte del Estado, es que era el Estado. Para conseguir unificar a toda la nación detrás de estos objetivos, el gobierno lanzó herramientas ideológicas potentísimas, como el Kokutai no Hongi. Este texto, básicamente, enseñaba a cada ciudadano que la obediencia al emperador era el mayor de los honores y que el pueblo japonés tenía un destino divino que cumplir. Y a partir de ese momento, la escalada fue imparable. En el 31, la invasión de Manchuria. En el 37, una guerra total y brutal contra China. En el 40, la alianza formal con la Alemania nazi y la Italia fascista. Cada paso acercaba más y más a Japón a un conflicto global, hasta que el embargo de petróleo de Estados Unidos en el 41 se convirtió en la gota que colmó el vaso. La guerra ya era inevitable. 7 de diciembre de 1941. Japón ataca Pearl Harbor y el mundo entra en una nueva fase de guerra total. Comienza la Guerra del Pacífico. Y aquí es muy importante que desmintamos un mito. Hirohito no fue un títere pasivo. Los registros demuestran que estuvo implicado activamente en la planificación y la supervisión de las operaciones militares desde el primer minuto. Los primeros 6 meses de guerra fueron un auténtico torbellino de victorias para Japón, algunas de ellas asombrosas. Conquistaron un imperio enorme en el sudeste asiático y el Pacífico. Las fuentes nos dicen que Hirohito estaba entusiasmado con estos triunfos, convencido de que el destino de su imperio por fin se estaba cumpliendo. Pero ese sueño imperial se hizo añicos en las selvas de Guadalcanal. Esa batalla, agotadora, marcó el fin de la expansión japonesa y el principio de una retirada larga y sangrienta. Y con las derrotas, el carácter de Hirohito cambió. El emperador calmado y calculador desapareció, y en su lugar apareció un líder iracundo, impaciente, que exigía victorias imposibles a sus generales, que ya estaban exhaustos.
Con 2 bombas atómicas sobre el país y la invasión soviética de Manchuria, Japón estaba al borde del colapso total. La situación era insostenible. Así que, el 15 de agosto de 1945, Hirohito hizo lo impensable. Rompió su silencio divino y se dirigió a la nación por la radio para anunciar la rendición. Hay que imaginarse el shock. Era la primera vez que el pueblo japonés oía la voz de su emperador, la voz de su dios. La guerra había terminado. El imperio estaba en ruinas, ocupado por los aliados. Y aquí empezaba el último y más largo capítulo de la vida de Hirohito. Un capítulo que definiría no solo su propio legado, sino el futuro de todo Japón. Y aquí llegamos a una de las decisiones más controvertidas de toda la posguerra. Como se ve claramente, el primer ministro Tosho y toda su cúpula militar fueron juzgados por crímenes de guerra y ejecutados. Pero, ¿y el comandante supremo, el emperador Hirohito? Inmunidad total. ¿Por qué? Pues porque el general MacArthur, el líder de la ocupación, temía que juzgarlo provocaría un caos social tremendo. Necesitaba al emperador, sí, pero no como un dios, sino como una herramienta para una transición pacífica. Y así, bajo supervisión estadounidense, Japón fue literalmente desmantelado y reconstruido desde cero. Se abolió el ejército, se redactó una nueva constitución pacifista y se instauró una democracia. Y para nuestro protagonista, el cambio fue total. La Constitución de 1946 le quitó todo poder político y divino y lo rebajó a ser simplemente el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. El dios viviente se convirtió de la noche a la mañana en un ciudadano más, bueno, en un biólogo marino aficionado. Durante 40 años cumplió ese rol puramente ceremonial, mientras veía desde su palacio cómo su país se convertía en una potencia económica y democrática, algo que sus mentores samuráis desde luego jamás habrían podido ni concebir. Y esto nos deja con la paradoja final. El nombre que se le dio a su era, Showa, significa paz ilustrada, un nombre que suena a una ironía cruel si pensamos en la primera mitad de su reinado, pero que sorprendentemente parece bastante acertado para la segunda. Así que, ¿fue su vida una gran contradicción o simplemente el reflejo perfecto de un siglo de extremos absolutos? Una pregunta que quizás no solo define a Hirohito, sino a toda la historia del siglo XX.